Muy buenos días, Rafaela Noticias en una nueva transmisión en vivo. Recibimos la visita del diputado provincial Rubén Giustiniani, candidato nuevamente buscando renovar su banca. Ya nos visitó en un par de oportunidades, también desde nuestra radio pudimos realizarles algunas notas que terminan siendo interesantes por la forma de evaluar, mirar y aparte porque conoce lo que es la provincia de Santa Fe. Rubén, muy buenos días, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto, gracias por esta receptividad, siempre es un gusto estar en Rafaela. Recorriendo nuevamente el departamento, buscando ya la recta final, 10 días para 9 para las elecciones generales. ¿Cómo está viendo la situación? ¿Qué cambió de aquella primera recorrida a esta segunda, recogiendo lo que la gente le solicita, por ejemplo? Bueno, la crisis económica golpea duramente en toda la provincia, no somos ajenos a lo que está pasando en el país. Contradictoriamente a una gran cosecha que tuvimos, que todavía hay grandes lotes de maíz sin levantar, incluso de soja, una cosecha que es la más grande de los últimos años. La crisis económica y social golpea duramente. Los índices de desempleo y de pobreza son escalofriantes en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe. Nos despertamos antes de ayer con la noticia de 1.500 suspendidos en la fábrica General Motors en Alvear, cerca de Rosario. Y esto es gravísimo. El empleo está en una incertidumbre muy grande para el que todavía no lo perdió, y vemos cómo semana a semana se produce el cierre de muchas pymes industriales y muchos comercios también que ya no pueden sostener el aumento de los costos fijos, llámese la electricidad, los pagos de los impuestos, con la baja de la demanda, es decir, donde la retracción del consumo de la mayoría de la población se da de manera muy fuerte y cada vez más profunda, porque la plata cada vez alcanza menos. Bueno, en esto usted sigue siendo muy insistente de ese proyecto que presentó, de la baja de algunos servicios para poder así mover un poco más la industria y también los hogares residenciales. Sí, el tema de los tarifazos es un tema donde lamentablemente la provincia de Santa Fe acompañó casi sin fisuras la política del gobierno nacional en materia de luz y de agua a lo que fue el gas a nivel nacional. Esto ha representado un costo y representa un costo muy duro para sobrellevar por parte de las familias, que hace 2 años la incidencia en la canasta familiar de los servicios era entre un 3 y un 4%, y hoy está arriba del 20%, entre el 23 y el 24% para pagar luz, agua y gas. Y esto ya es una carga muy difícil de sobrellevar. Por eso nosotros le dimos media sanción en la Cámara de Diputados. Esto lo expresamos el día de ayer cuando presentamos en este libro, junto con la diputada Silvia Burger, toda nuestra tarea legislativa de los 3 años y medio. Nosotros sostenemos que quien se presenta de candidato en estas elecciones y actualmente funcionario público debe rendir cuenta del actuado. Esto es lo que hacemos. Por eso nuestra ley considera que hay que ponerle un tope, un freno a los aumentos desmedidos de luz y agua, y que nunca pueden esos tarifazos darse por encima del incremento de los salarios y de las jubilaciones. Ahora, ¿esto se puede hacer desde la provincia, más allá de la coyuntura económica que hay en el país? Se puede hacer perfectamente, porque la provincia de Santa Fe tiene mucha espalda. Nosotros recibimos a partir de diciembre del año 2015, por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un 15% más de coparticipación, que era lo que nos estaba sacando el gobierno nacional. Y ese 15% más de coparticipación representaron en el año 2016, 17, 18 muchísimo dinero, casi 9.000 millones de pesos.
y a pesar de la deuda que todavía tiene Nación de 53.000 millones, que con intereses ya deben estar cerca de los 80.000. Por eso, con esta espalda que tiene la provincia, nosotros planteamos que se debe constituir un fondo específico para poder amortiguar el impacto de las tarifas y no descargar en su totalidad sobre los usuarios, sobre los comerciantes y sobre las pymes industriales. Giustiniani es un hombre que sigue insistiendo que de aquí se sale con educación. Fuertemente está apuntando a esto. ¿Cómo se puede lograr? Y vuelvo a nombrar la coyuntura económica porque hay un informe de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, muy fuerte, pero muy fuerte. Más del 50% de los chicos en Argentina son pobres. Muchos de esos a lo mejor los tenemos que ver en las calles, en trabajos informales, en una edad que tendrían que estar escolarizados, algunos de ellos obligados por la situación económica a tener que seguir de trabajar. ¿Cómo volvemos a construir ese tejido social y para que la educación vuelva a ser un derecho para ellos? Sí, la educación, además de ser un derecho humano fundamental, la educación es la mejor política social, es la que más incluye. La educación es la base para construir una sociedad más solidaria y más justa. Por eso nosotros, nuestro primer proyecto de ley en la Cámara de Diputados fue la Ley Provincial de Educación. Sostuvimos en esa oportunidad y seguimos sosteniendo que es una vergüenza que la provincia de Santa Fe sea la única provincia del país que no tiene ley provincial de educación. Me tocó como senador nacional en el año 2006 trabajar fuertemente por la Ley Nacional de Educación 26.206 que sentó las bases generales para la educación en todo el país. Pero necesitamos un instrumento nuestro en la provincia para sentar las bases a mediano y largo plazo. No sabemos quién va a ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe a partir del 10 de diciembre. Sí sabemos que si tenemos una ley podemos tener un camino trazado más allá de la bandería política de quien gobierne para que esté determinado un piso del presupuesto educativo que garantice jornada extendida, que garantice la sala de cuatros que está planteada en la ley nacional, que garantice una currícula que dé respuesta a las distintas realidades regionales de la provincia de Santa Fe, formación docente y calidad de la enseñanza, además de inclusión, que es la característica fundamental de la educación, ya que hoy en esta crisis de cada 10 chicos, 5 no terminan la escuela secundaria. Y junto a ello, nosotros creemos que hay que ir para abajo, es decir, el jardín de 45 días a los 3 años, la educación inicial, esa igualación que se produce desde poner a todos en el mismo punto de partida. Hoy quien tiene dinero puede enviar a su hijo a un jardín maternal. Quien no tiene dinero no lo puede hacer. Por eso los jardines públicos consideramos que es otro de los fundamentales hechos que tienen que ocurrir en nuestra provincia. Parecería que hoy sería una utopía llegar a eso, incluso hasta la doble escolaridad, pero lo infiero que por lo que me dice, por trabajar como senador nacional en la ley nacional, trabajar en la ley provincial, se puede llegar a hacerlo por lo menos dentro de la provincia de Santa Fe. Sí, claro que se puede, claro que se puede. A principios del siglo XX, con la ley 1420, el debate era si se podía dar educación primaria para todos como derecho. Y se sancionó esa ley y esa ley fue el punto de partida de una Argentina distinta, de una Argentina que garantizara cultura para todos, sembrando de bibliotecas populares todo el país, de escuelas normales. Ese fue el espíritu sarmientino que lo logró. Claro que se puede, es decisión política, es como cuando uno en la familia tiene 100 pesos para gastar y primero compra el litro de leche. Esto es así a nivel de la educación. Hoy la educación en la provincia de Santa Fe es el principal presupuesto, es la mayor tajada de la torta que se reparte el presupuesto provincial, el 31% va a educación. Nosotros queremos que ese piso, eso sea un piso y que cada año aumente ese presupuesto. Y eso es importante porque daría posibilidad a construir jardines de infantes para todos. Creo que eso tiene que ser un objetivo a mediano y largo plazo. Estuvimos hablando que la provincia puede absorber algunos servicios para
poder aliviar los bolsillos de los hogares residenciales y también para poder la industria trabajar un poquito más holgada en su rentabilidad, que hoy la tiene muy acotada, salvo aquellas que exporten, pero digo aquellas que trabajan en el mercado interno y que son pymes, se ven mucho más complicadas. Estuvimos hablando de educación, pero en todo esto falta una pata, que son los trabajadores y los salarios de los trabajadores, los que todavía tienen trabajo, porque los cordones industriales de Santa Fe se ven muy debilitados por las empresas que empiezan a despedir gente ya en grandes proporciones, porque ya no aguantan más ni los turnos ni las suspensiones, teniendo en cuenta el contexto económico del país. Sí, acá hay que hacer una profunda reforma tributaria. Es una materia pendiente en nuestra provincia y en el país. Hoy los impuestos que más se pagan, tenemos una alta carga tributaria. Se hace mucho énfasis, se pone en esto incluso de todos los medios nacionales. Lo que en general no se explica, que esa alta carga tributaria la padecen los que menos tienen, porque el impuesto que más tributa a nivel nacional, donde se sostiene el ingreso de mayor cantidad de divisas, es en el IVA. Es un impuesto indirecto al consumo. De cada 100 pesos se paga 21 pesos de los sectores populares que cuando consumen alimentos. Esto es en donde hay que poner especial hincapié, porque a veces se dice, bueno, toda la carga tributaria es muy pesada para todos. No. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe las cerealeras no pagan ingresos brutos, están exentas y no lo debieran estar. Nuestra propuesta es que hay que sacarle carga tributaria a las pymes, por ejemplo, en el tema de ingresos brutos, para que favorezca la incorporación de trabajadores. Las pymes generan el 74% de la mano de obra en la provincia de Santa Fe, pero hay cargas de quienes están exentas y positivas que deberían pagar. Y por lo tanto eso permitiría hacer una redistribución mucho más justa en un tema fundamental, que es el tema impositivo, que es generador de empleos cuando se lo maneja correctamente. Eso también se puede absorber de la provincia. No, estamos hablando de que los que no pagan paguen. Claro. Son miles de millones de pesos, y bajarle con eso ingreso, equilibrar, bajarle a las pymes que hoy están pagando mucho y que, por ejemplo, podrían tener algunas exenciones en materia de ingresos brutos. Estamos hablando de una balanza que está muy desequilibrada, es decir, que en este sistema tributario no es que en este caso la provincia debiera absorber una baja de impuestos, sino que quienes no están pagando nada, por ejemplo las cerealeras, paguen, y que quienes están pagando mucho bajen un poco, que son las pymes. Es bárbaro, puse un término que no iba porque estaba pensando más allá, porque, cuando uno habla de la reforma de la Constitución, sí, a lo mejor algún egoísmo político habla, no es el momento, la gente está en otra cosa. Y yo creo que una reforma de la Constitución Santa Fe la necesita, la haría mucho más ágil y impactaría también todos los días en la vida cotidiana de la gente. ¿Por qué? Porque se podría estar discutiendo las autonomías municipales, adhiriéndose a tratados que son mucho más modernos que lo que tiene nuestra Constitución. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que no se puede llegar a un acuerdo entre los partidos políticos, y que me parece que es una cosa fundamental para que nuestra provincia pueda seguir yendo para adelante y más arriba, ¿no? No es una cuestión de que no esto no le cambia o no impacta a la gente, sí impacta a la gente. Sí, claro. El tema es sacar de arriba de la mesa la reelección. Ese es el fantasma que siempre ha impedido en la provincia de Santa Fe hacer la reforma constitucional. Porque ha sido el tema en todo el país desde el año 1994, donde la reforma de la Constitución vino adosada a la reelección del expresidente Mena. Entonces, en el momento que el gobernador que esté presente se autoexcluya claramente de la reelección, porque el gobernador presente jura por una constitución que no le da la reelección, y por lo tanto, si se hace la reforma, no puede beneficiarse por una reforma, por una reelección que le da la reforma,
si ya juró por una constitución que no se la permite. Eso es sentar las reglas de juego claras para buscar un consenso de una vez por todas, porque todo el mundo dice que es reformista y a la hora de avanzar con la reforma no se hace. Y el fantasma ese siempre aparece. ¿Por qué? Porque el gobernador que está gobernando tiene muchísima ventaja por sobre todas las demás agrupaciones políticas. Lo vemos hoy en el país. En el país todos los oficialismos reeligen. ¿Por qué? Está bien, a lo mejor gobiernan bien, pero hay una característica fundamental que una organización como CIPEC habla de la cancha inclinada, que es mucho poder que tiene el gobernador. Y por lo tanto siempre tiene la gran capacidad, muchísimo más que todas las otras fuerzas políticas, para poder reelegirse. Y por eso tenemos provincias donde no hay tope a las reelecciones y hace 35 años que gobiernan, como en la provincia de Formosa. Por eso es bueno que no haya reelecciones indefinidas y por eso sacar el fantasma. Y me parece que eso le cabe la mayor responsabilidad a quien está gobernando, de decirle a la sociedad, miren, yo quiero la reforma, pero no para reelegirme yo. Quiero la reforma para dejar una institución moderna, como usted decía, positiva hacia las futuras generaciones. El próximo turno gobernará otro. A mí no me toca, pues yo juré por una constitución que no me lo permite. Y yo creo que eso allanaría el camino y le quitaría argumento a todos quienes dicen soy reformista pero ahora no, porque la reforma claramente debiéramos haberla hecho hace mucho tiempo, porque desde el año 94 ya estamos atrasados en actualizar la Constitución provincial, que si bien no es una mala constitución, una constitución que fue visionaria en el año 62 cuando se sancionó, hoy debería dar paso a una reforma a muchos institutos que no tienen la nuestra, como el plebiscito, la consulta popular, la reforma de muchas instituciones, los derechos de los usuarios. Por ejemplo, sería bueno que la gente sepa que en una constitución puede estar la defensa de sus intereses como usuario y no un funcionario le meta tarifazo todos los días sin audiencia pública, sin derechos de los consumidores que están en la Constitución Nacional, pero no en la Constitución Provincial. O del humor que en ese momento quien gobierne. Claro, exactamente. Por eso instituciones fuertes creo que dejan al costado los humores coyunturales de los gobernantes. Rubén Giustiniani, muy didáctico como siempre, muchísimas gracias por visitarnos. No, siempre es un gusto. Y acá le dejo el libro. Bárbaro, genial. Me dejó uno, se lo agradecí, también lo vamos a... Estoy leyendo. Para la mesita de luz. Para la mesita de luz. Para la mesita de luz. Dejar un poco Netflix y agarrar un poco más los libros. Así es. ¿Se queda en Rafaela hoy y después sale a recorrer algún otro lugar del departamento o se va hacia otro departamento? Vamos a Sunchales después. Bueno, Sunchales. Así es. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente gracias por estar aquí. No, gracias por la nota. Hasta luego.